como siempre van a surgir pues las dos preguntas. ¿Quién fundó su iglesia y en qué época la fundó? Entonces nosotros debemos estar preparados para dar una respuesta concisa y verdadera. Yo respondería con dos preguntas adicionales, ¿cierto? Yo les diría, pues, dígame usted quién fundó mi iglesia, ¿sí? Porque hasta donde yo sé, Wesley, Calvino, Lutero y todos los demás reformadores, hasta donde yo sé, ninguno fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos y en la mente de los apóstoles y en la mente de Jesucristo hay una sola iglesia, la que fundó él, ¿sí? Todo cristiano pertenece a la iglesia de Jesucristo, si no, no es cristiano. Pero esto surge por confundir o querer confundir al creyente el concepto de iglesia con el concepto de denominación, ¿sí? Lo veremos ahorita un poco más profundo. Ahora, otra pregunta que les podría hacer es, dígame usted, ¿qué expuso Jesús como las características de su iglesia? Él dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, por esto los conocerán. El que cree en mí o el que sí tiene este sello, etcétera, etcétera. O sea, hay bastantes características que Jesús expone acerca de la naturaleza de su iglesia y de los que son su iglesia, y precisamente yo no encuentro esas dos, ¿cierto? Una especie de sucesión apostólica que no existe, pero que existiera tampoco sería una garantía de seguridad de que esa es la iglesia de Jesucristo, y supuestamente que nosotros iniciamos nuestra iglesia después de que un hombre recibió cierto tipo de revelación, pero repito, eso es absolutamente un error. Bueno, entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, a ver que se me perdió acá la flechita. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, dice, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y añade, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces no era extraño para Pablo ni para los demás apóstoles, porque cada uno, bueno, todos hablan mucho de los falsos maestros que se van a levantar en el futuro después de la partida de los apóstoles, llamémoslos los 12 o los 13, porque Pablo tiene esa autoridad también de impartir doctrina, hablan de este tipo de cosas que van a suceder y que sucedieron realmente, ¿sí? Ahora, entonces aquí tenemos que aclarar este concepto de la tradición y sobre todo de la patrística, ¿no? De los escritos de los primeros padres. ¿Quién me garantiza a mí que los primeros padres tenían en todo lo que dijeron la doctrina correcta? Si eso fuera así, serían infalibles, ¿sí? Serían otros apóstoles, por decir algo, no lo sé. Tal vez yo no acostumbro a usar la patrística, aunque, bueno, por un lado no es que conozca mucho, solo unos muy superficialmente, y por lo otro que cuando uno toma un escrito de un padre de la iglesia para apoyar una doctrina, ese mismo padre lo va a traicionar más adelante cuando ellos o cualquier otro grupo religioso los use para apoyar doctrinas erróneas. Entonces eso no es una base firme, es como un bastón que tiene la punta afilada, ¿sí? Si apoyo no en él y después le traspaso la mano. Tenemos las escrituras y principalmente en esto nos basamos, y una de las eh, enseñanzas de Jesús acerca de su iglesia verdadera es que mantendrían la doctrina, ¿cierto? Y la manera de mantenerla, ¿cuál es? Pues estudiar los escritos que dejaron los apóstoles, ¿sí? También vamos a ir profundizando un poquito más en esto. Entonces, bueno, ¿de dónde salieron entonces los protestantes? ¿Contra quién protestaron y qué tan válida es esa protesta que hicieron? ¿Realmente Dios reconoce a un protestante? ¿Realmente Dios estaría del lado de un protestante, defendería a un protestante? Pues miremos que el protestantismo no surgió en 1517, bueno, la fecha en que Lutero clavó las 95 tesis allá en la puerta de Wittenberg, del templo. Más bien miremos, el primer protestante cristiano, ¿quién fue? ¿Sí? ¿Contra quién protestó y si su protesta era válida? Si fue aceptada o no por el Señor.
Yo creo que el protestantismo cristiano comienza en Mateo 21, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, si esto no es protestar, entonces yo no sé qué es protestar. Corríjame, por favor. En el diccionario, pues está muy claro que protestar es manifestar sus creencias contra algo que ya está establecido en otras personas, ¿eh? Ahora, si esto no es protestar, entonces no sé. No sé qué hizo Jesús ahí, pues, ¿sí? Pero miremos, pues, una explicación del versículo. A ver, Jesús entró con ira, con ira, y volcó las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas y los reprendió duramente diciendo, hago esto, ¿sí? Porque está escrito, mi casa, el templo de Dios, no es una cueva de ladrones, sino un lugar de oración. Fue el celo en su corazón por las cosas de Dios que lo llevó a hacer esta protesta. ¿Qué pasó allí? Que simplemente sí era lícito que existiera un comercio de animales, para el sacrificio debía existir, porque simplemente venían judíos de muchos lugares de la tierra de Israel, inclusive del extranjero, y no podían traer animales desde por allá, pues se les iban a morir en el camino, o cuando llegaran al sitio después de días de camino, iban a estar languideciendo, pues. Entonces era válido, la ley de Moisés lo permitía inclusive, pero esto no podía hacerse en el templo, ni con las intenciones con que lo hacían estas personas. A ver, la protesta fue contra sacerdotes y fariseos primeramente, pues a ultranza, a fondo fue esto. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que convirtieron la casa del Señor no solamente en un sitio de negocios, sino en una cueva de ladrones. Quiere decir que en ese lugar no solamente se comercializaba, sino que se estafaba a las personas y esto es lo que provoca la ira del Señor. Entonces el comercio podría hacerse, sí, pero claro, del atrio del templo para afuera, incluso hasta de pronto en el atrio, sí, pero no ahí en el lugar santo, en el lugar donde la gente se reunía pues a adorar. Sepamos pues que este templo tenía este lugar de adoración porque fue un templo hecho por un hombre pagano, pero el templo de Salomón o el tabernáculo no tenían un sitio donde la gente se reunía dentro del templo, ¿no? Bueno, pero esto es otro tema a estudiar más allá. Ahora, Jesús reconoce claramente que ese es el templo de Dios, que lo levantó Herodes, sí, pero él reconoce que es el templo de Dios, que es el lugar adecuado para adorar. Pero eso no le impide, o sea, él no dice, no, pero es que es la casa de Dios, yo cómo me voy a enojar, cómo voy a hacer este escándalo, cómo voy a protestar contra lo que están haciendo allá. No, valientemente protesta contra lo que allí está sucediendo, ¿sí? Dice que volcó las mesas con enojo y les dijo unas palabras duras a estas personas, pero que son verdad. O sea, no ingirió calumnias contra ellas, pero tampoco pasó de volcar las mesas. Entienda, él no montó a la gente en un potro de tortura, no los hizo amarrar a un poste para quemarlos vivos, no los mandó crucificar, no los mandó azotar, no los golpeó, ¿no? Usó lo que él siempre va a usar, una espada muy aguda que sale de su boca, que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de dos filos. Entonces esa fue lo que usó en ese momento para reprender a estas personas y para protestar contra aquellos líderes religiosos que habían convertido esto en un negocio, ¿sí? La respuesta de los sacerdotes, cuando lo llamaron a cuentas, está en Mateo 21-23, no lo voy a leer, pero lo que le preguntan es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora entienda la cuestión de lo que hace la religión en la mente del hombre, ¿cierto? Ellos ni por un segundo se preguntaron, lo que él acaba de decir es verdad. Convertimos el templo de Dios en un negocio y aparte de eso, más allá, en una cueva de ladrones. Eso no les llega a la mente, ¿cierto? Para ellos todo está solucionado. Para ellos, a ver, ¿cómo lo ven ellos? Y con razón, ¿sí? Tienen una tradición, tienen un profeta verdadero, tienen las escrituras, tienen todo. Entonces, supuestamente ellos no se pueden equivocar, ¿sí? Son infalibles.
A Jesús les demuestra que no es así. Ahora, Jesús no entra en la trivia de entrar a un pleito teológico con ellos, sino que les hace una simple pregunta y ellos no le pueden responder la pregunta y ya, Jesús sale y se va. Entonces, vamos a continuar ahí en Mateo 23, devolviéndonos un poquito en las escrituras, acerca de la opinión de Jesús de los escribas y fariseos. Y miremos que esto fue antes pues, de lo que acabamos de leer. Dice Mateo 23, versículos 2 y 3, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta era la idea que tenía Jesús de los escribas y los fariseos. Ahora, esa estructura monolítica en el judaísmo tampoco existía, ¿cierto? Vemos que hay fariseos, saduceos, escriban, habían otros que eran como especie de guerrilleros religiosos que llamaban celotes, y habían otros que se llamaban esenios, que simplemente se habían apartado de esa corrupción tan grande. O sea, estos también fueron protestantes, ellos se habían apartado y se habían ido a vivir al desierto, a lugares lejos, inclusive del templo, con tal de no hacer las prácticas que esta gente hacía. Entonces, ¿había protestantes en aquella época? Claro que sí. ¿Jesús protestó? Claro que sí. Ahora, ¿hasta dónde llegan las consecuencias de la protesta? Vamos a ver. Mire, Jesús les dice a ellos, a sus discípulos les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribos y fariseos. O sea, él les está concediendo la autoridad que dan estas dos cosas, ¿sí? La cátedra, que es la ley, y Moisés, que es profeta de Dios. Ellos dicen, ellos tienen, digamos, lo voy a decir en español o para que nosotros lo entendamos hoy, ellos tienen la religión verdadera, ¿sí? Evidentemente, el judaísmo era la religión verdadera en el mundo entero en ese momento. Ellos tenían todos los preceptos y tenían todo el respaldo de Dios respecto a lo que ellos enseñaban, pero no respecto a lo que ellos hacían. Entonces, teniendo ellos el templo de Dios, la, la, el magisterio, sí, la autoridad para enseñar, teniendo la palabra y teniendo un profeta verdadero de Dios, aún teniendo todas estas cosas, una tradición de 1500 años, los sacerdotes podían trazar una línea temporal de sucesión desde el momento de ellos hasta que Aarón fue ungido como sumo sacerdote allá en la época de Moisés. Tenían esa línea que la trazaban y la trazaban con mucho orgullo y es verdadera. Nadie podía pelear contra eso, nadie puede negar eso hasta el día de hoy. Tenían sucesión sacerdotal. La ley era verdadera, el templo era el aprobado por Jesús, pero eso no le impidió que protestara. Eso no le impidió que él se levantara. Y la idea siempre fue volverlos a traer a la verdad de la palabra de Dios. No fue crear una religión nueva. Jesús no vino a crear una religión. Jesús vino a aclararnos, a volvernos, a repetirnos, a llevarnos al verdadero sentido de la ley, pero más allá de eso, más allá, a fundar una iglesia que ya no se trata de religión, no se trata de un conjunto de leyes y de personas y de templos y de jerarquías religiosas, sino algo diferente que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ellos tenían pues ese caballito de batalla que siempre sacaron al frente. Nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros conocemos la ley de Moisés, nosotros somos herederos del sacerdocio de Aarón, etcétera, etcétera. Eh, las cosas siguieron así porque aunque Jesús presentó todas las señales, bueno, no todas, pero digamos las señales del Mesías sufriente con las que ellos estaban familiarizados, eh, ellos no lo quisieron aceptar. Si ellos hubieran aceptado a Jesús, el judaísmo no continuaría como tal, pero sí hubiera tomado la dirección correcta que Dios pretendía que tomara, ¿sí? Pero como ellos insistieron en rechazar y rechazar y rechazar a Jesús hasta el final, entonces en Mateo 23, 37 al 39 Jesús lanza la sentencia final que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pañuelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue la sentencia de Jesús y se cumplió, no sé, como 40 años después de su partida a esta tierra. Perdieron todo lo que era religión ellos.
¿no? Los judíos perdieron el sacerdocio, perdieron el templo, perdieron el lugar santísimo, pues, quedaron ya resguardados en sinagogas. Y lo que ellos más apreciaban, más valoraban y lo que ellos traían como a cuentas, que era su respaldo, su autoridad, todo eso lo perdieron, se cayó. Entonces los 1500 años de tradición no sirvieron para nada. La sucesión sacerdotal o apostólica, diríamos hoy en día, no sirvieron para nada. Que tuvieran al dador de la doctrina correcta no sirvió para nada. Que tuvieran la doctrina correcta no sirvió para nada. Eh, Sentencia fue dada porque simplemente no reconocieron al que había llegado cumpliendo las profecías mesiánicas. Bueno, entonces ya después de ver esto, yo creo que podemos empezar a desechar esas cosas. Podemos empezar a desechar la sucesión, que no existe, que no pueden probar, pero bueno, según la Biblia, no es una de las características que van a demostrar que la iglesia de Jesucristo es verdad. Eso no tiene validez delante del Señor. Y la antigüedad, esa supuesta antigüedad y unidad que quieren mostrarnos, no existe. Mire, ¿quién dice que el Gadareno, que fue liberado de toda esa legión de demonios al que Jesús mandó a predicar, el hombre se fue a 10 ciudades a predicar a Jesucristo? ¿Y quién dice qué fue lo que él les enseñó? ¿Sí? Si ellos tenían la doctrina tal cual se conoce hoy, como dice la iglesia, pues que desde el principio están en lo mismo. Yo creo que el Gadareno, Felipe, cuando habló y bautizó al etíope, que estuvieron, no sé, tal vez una tarde juntos, el etíope partió por su lugar y este otro hombre, Felipe, fue arrebatado y llevado a otro lugar. No creo que le haya dado tiempo para hablarle de la concepción inmaculada, del nacimiento virginal, de que los apóstoles salían en procesión con estatuas de yeso por las calles de Jerusalén. No creo que les haya hablado de la transubstanciación, no creo, todas esas cosas. Y eran cristianos. Nunca hubo un bloque monolítico, nunca hubo una unidad total en doctrina, nunca, ni la habrá. La unidad de la iglesia no es en doctrina, no puede ser en doctrina. Entonces, si usted hablar con cualquier creyente de su misma iglesia, con su misma esposa, el pastor del esposo, el esposo y los pastores, las familias que son pastorales, esposa y esposo que son pastores en la misma congregación durante 50 años, siéntelos a ver si a la final creen en todo exactamente igual. Es imposible, no sucede, no sucede, la unidad no es esa. La unidad es una unidad espiritual. Es cuando la iglesia se junta para orar. Ahí hay unidad. Es cuando la iglesia se junta para celebrar la Santa Cena. Ahí hay unidad. Es cuando la iglesia se junta para adorar. Ahí hay unidad. ¿Sí? Cuando todos, llenos del Espíritu Santo, están sirviendo al Señor en estas cosas. Ahí hay unidad, pero no en doctrina. Eso es imposible. ¿Ah? Sigamos. Pero la iglesia eh, sí tiene unos atributos exteriores que se deben cumplir, más van surgiendo por la necesidad de que el grupo va creciendo. ¿Sí? Toda iglesia que está viva crece, tiene que crecer. El crecimiento de las iglesias protestantes en el mundo es explosivo, es una cosa gloriosa. Yo veo cómo celebran cuando un pastor protestante, digamos, se convierte al catolicismo, uno que nació protestante o se hizo protestante vuelve al catolicismo, pero eh, celebren todo lo que quieran, está bien, es un triunfo para ustedes. Pero yo le voy a decir, en la congregación, bueno, no en la que estoy ahora, sino hasta hace poco, yo recuerdo que pasaron la lista de las personas que habían llegado por primera vez a la iglesia, pero no que habían llegado, sino que ya permanecían, que estaban haciendo los primeros cursos de doctrina. En 2 meses habían llegado 600 personas a esta congregación, en octubre y noviembre, pero no del año pasado, sino del anterior, porque yo pues ya llevo casi un año asistiendo a otro lugar, pero no por nada raro, sino porque simplemente quise elegir un lugar de reuniones que estuviera más cerca de mi casa. Y estoy aquí en una congregación a 2 cuadras de mi casa.
Bueno, entonces la iglesia de Cristo está viva y crece, se multiplica, y transforma vidas, transforma naciones. Pero entonces, bueno, el concepto o la definición de iglesia, pues sabemos, es muy fácil, todo el mundo la conoce, es en latín, viene de una palabra latín que es eclesia, y esa viene de una palabra griega que es eclesia, que significa asamblea. Eso es todo. Mire, todo ese lenguaje religioso que se nos ha enseñado como para elevar a un nivel más alto de lo real a aquellas personas que supuestamente son la iglesia, que parece que están divididos entre laicos y la iglesia y los laicos, algo así. Pero esa división no existía en la iglesia primitiva, ¿no? Ahí todos estaban, los apóstoles no se vestían diferente a como se vestía el resto del pueblo, no había una distinción en ese sentido. Y las palabras que se usan eran, en tanto así en la liturgia como en la organización de la iglesia, eran palabras que para ellos eran absolutamente comunes, no eran unas palabras elegidas específicamente para ejercer una labor religiosa, de autoridad dentro de la comunidad religiosa, no. ¿Qué debe ser una? Bueno, primero que todo es una iglesia, es una asamblea de personas, no es un templo. Ya, vamos cambiando ese chip de la mente, ¿sí? No es templo, voy a ir a la iglesia, sí, cuando voy a ir a la iglesia me refiero a que voy a ir a reunirme con unas personas con la intención de presentarnos delante del Señor, sea para peticiones, para adoración, para comunión, para lo que sea que vamos a hacer, para celebrar un sacramento, etcétera, etcétera. Ahí está la gente, no necesita ver cuatro muros, hay dos o tres ahí en el campo que se reunieron debajo de un árbol, eso es iglesia, ya. Entonces dejemos ese lenguaje religioso a un lado y entendamos que esto es mucho más sencillo y para ellos, a los primeros era supremamente fácil de identificar cualquiera de aquellas palabras. Unas características básicas, fundamentales de la iglesia es que sea, primeramente, apostólica. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo, la iglesia es apostólica. Claro, ¿qué quiere decir apostólica? ¿Que tienen un apóstol? Bueno, puede que tengan un apóstol, está bien. Un apóstol como los conocemos hoy, ¿cierto? No con la autoridad que tenían los 12 o los 13, pues que Jesús dejó. La cuestión es que la iglesia apostólica, puesto que la fuente de doctrina es exclusivamente lo que dejó la pluma de los apóstoles escritos en la palabra de Dios. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, con lo cual Él puso un sello de que lo que iba a llegar a las generaciones venideras sería exactamente lo que Él quiso que llegara. Él fue el que ordenó estas cosas, no importa el instrumento que lo hizo, no importa si fueron unos maestros, si fueron los primeros padres de la iglesia, si fueron unos papas más adelante, etcétera, etcétera. El burrito en el que él se monte para entrar a Jerusalén no importa. Lo importante es que él dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, y hasta el día de hoy las conservamos. ¿Sí? ¿Quién eligió cuáles libros iban a quedar? El Espíritu Santo. Y él usó a la persona que él quisiera. Para que a uno lo use el Espíritu Santo, uno no tiene que ir perfecto, ni siquiera tiene que estar en plena comunión con el Señor, porque hubo personas que hicieron cosas para Dios sin que fueran muy buenas, que digamos. ¿Sí? Bueno, entonces la iglesia tiene que ser apostólica. La iglesia de Jesucristo es una iglesia apostólica, pero también es una iglesia evangélica, ¿sí? Toda iglesia cristiana es evangélica. Quiere decir que su doctrina también está basada en, en, en el conocimiento que nos entregan los cuatro evangelios. Pero ahí está uno, Lucas, está que Lucas no fue apóstol, ¿cierto? Marcos creo que tampoco, pero quedó registradas estas biografías y Dios permitió que entraran en ese canon, repito, a voluntad de Él, como Él quiso, y usando a quienes Él quiso para que llegara hasta nuestros días. Entonces ya tenemos dos, la iglesia es apostólica y la iglesia es evangélica. También se refiere a evangélica que evangeliza. Obviamente toda persona en la iglesia tiene que cumplir el mandato de Mateo 28, si vayan y hagan discípulos, eso es evangelizar. Entonces fíjese que los términos cuando se aclaran se van volviendo muy simples, muy sencillos, así como ellos los entendían. Es iglesia apostólica, por supuesto, es iglesia evangélica, por supuesto. Un término más reciente, más de como 100 años, la iglesia que quiere ortodoxa, por supuesto. ¿Qué quiere decir ortodoxa? Quiere decir ceñida a la verdad.
Eso quiere decir, por supuesto, la iglesia de Jesucristo tiene que estar ceñida a la verdad. Si no, ¿de qué estamos hablando? De una iglesia que habla mentira. Tiene que ser presbiteriana, ¿sí? Claro, por supuesto que sí. Porque dentro de la iglesia debe haber un cuerpo colegiado o un cuerpo de personas, un grupo de personas, presbítero quiere decir anciano, también quiere decir obispo, un grupo de personas que van a tener ciertas funciones administrativas dentro de ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? Estas cosas, por ejemplo, el presbiterio va surgiendo cuando la iglesia crece. Ya era necesario que los apóstoles no se pusieran a repartir mercados, sino que se dedicaran a otras cosas más espirituales. Entonces levantaron a unos diáconos, a unos ayudantes, a unas personas, eligieron aquellas llenas del Espíritu Santo para que repartieran los mercados. ¿Sí? Pero entonces también en cada congregación quedaron obispos, personas entendidas en la doctrina, cuya función habían unos que estaban, digamos, específicamente para cuidar la doctrina. Había otros, ¿sí? Que cuidaban las finanzas, la administración, el orden dentro de la iglesia. Esto, la palabra obispo quiere decir supervisor, anciano, presbítero quiere decir obispo también, anciano, y es una persona con cierta autoridad a la que se le delegan ciertas responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces la iglesia es presbiteriana, por supuesto, por supuesto. La iglesia tiene una liturgia. ¿Qué quiere decir liturgia? Un orden para hacer sus cosas. Hay quienes empiezan siempre orando o con una alabanza, después recogen las ofrendas, los que recogen diezmos recogen sus diezmos, etcétera, etcétera. Pero dentro de la liturgia también está el cumplir con los sacramentos que dejó el Señor estipulados. Tienen que bautizar. Entonces la iglesia tiene que ser bautista. ¿Sí? Yo pertenezco a mi iglesia, la bautista. Excelente, la mía también. Yo soy evangélico, claro, la mía también. Yo soy católico, claro, yo también soy católico. ¿Por qué? Porque vamos a ese término católico. ¿Qué quiere decir católico? Simplemente que la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es universal y la iglesia tiene un alcance universal. Entonces, católico no es un sustantivo, es un adjetivo, igual que todos los otros que acabamos de nombrar. Entonces, no, que la iglesia creo en la iglesia santa, católica, apostólica y romana. Pues yo creo que es santa, católica, apostólica y las que están en Roma son romanas. ¿Sí? Pero las que no están en Roma no son romanas. Pues yo sí, yo soy católico, apostólico, soy bautista, soy presbiteriano, soy adventista, llamémoslo, también. Soy adventista, ¿por qué? Porque el adventismo está conectado con la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Por supuesto, yo soy adventista, estoy esperando la segunda venida de Jesucristo. Entonces son cosas que tenemos que aclarar para que no nos confundan, para que no nos digan, mire, es que la iglesia en Roma era católica, apostólica y romana. Sí, la iglesia que fundaron hace 8 días aquí, en el garaje de aquí detrás de la casa, también es católica y apostólica. Pues no es romana, es antioqueña. Listo, es de Medellín. Eso es todo. Sigamos, entonces la iglesia debe cumplir, la iglesia externa, la que se ve, la que se percibe, debe cumplir más o menos con estos requisitos. Unos sí son obligatorios, ¿cierto? La iglesia cristiana sí que es bautista. Pero otra cosa ya son las denominaciones, hombre. Entonces el Señor de aquí a la vuelta, que sintió un llamado de Dios a servirle, a pastorear, a ganar almas, o que simplemente empezó un pequeño grupo en la casa y esto le fue creciendo y él decidió que iba a ser pastor en esa congregación, ¿sí? Y el respaldo está en que las personas van siendo transformadas, van siendo cambiadas, van apegándose fuertemente a Jesucristo, a su enseñanza, a su doctrina, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante porque esas ya son las características espirituales de la iglesia. Seguidas las vamos a tratar en un momento. Entonces, ¿es válida esa iglesia? Bueno, para la iglesia organizada no, pero Jesucristo verá qué es lo que están haciendo ahí. Que eso se presta para muchos engaños, para muchas mentiras, que es que hay 200.000 millones o 100 billones de congregaciones diferentes. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando Jesús envió 7 cartas a las 7 iglesias en Asia Menor, no la envió a Roma, le envió a cada uno en particular su carta y trató con ellos en particular cada uno. Y repito,
En ese momento seguramente había una sola comunidad por ciudad. Entonces se reunían los hermanos de la Odisea, era la iglesia de la Odisea. Pero cuando hubiera 10 congregaciones, 10 asambleas, reuniéndose en casas, porque era donde se reunían inicialmente, no en esos salones de reuniones, no digo templos, porque el templo es este, ¿sí? Digo, bueno, tiene que tener otro nombre, tarde o temprano. Cuando yo digo iglesia luterana no es porque crea que Lutero fuera infalible, fuera el único, tuviera toda la verdad, lo adoráramos, lo siguiéramos a él. No, simplemente me identifico y creo que muchas de las enseñanzas de él fueron bastante útiles. Recibió cierto nivel de revelación, no todo, nadie tiene todo el conocimiento de Dios. En ese momento era necesario una reforma, en ese momento era necesario que surgiera uno y volteara las bancas de los vendedores y de los traficantes e hiciera algo porque la iglesia estaba podrida en ese momento. Él pretendió cambiar la iglesia, destruirla, acabarla. Jesús pretendió acabar el judaísmo, pretendió que eso no existiera más. No, ellos simplemente hicieron un llamado, vengan, como lo hizo Lutero, vengan, convénzame por las escrituras de que yo estoy equivocado. Pero no se atrevieron. Y como ya tenía la experiencia de que a un hombre que le habían dado salvoconducto para que fuera a hacer lo mismo, lo cogieron en el camino y lo quemaron vivo, entonces gracias a Dios que guardó a Lutero de que lo quemaran vivo. ¿Sí? Y bueno, no es hora de hablar de las atrocidades que ha hecho este, esta religión, no digo personas, sino religión. Y bueno, sigamos adelante. Entonces, sí, la iglesia, perdón, ahí mismo cometí yo el error. La denominación o la asamblea de personas con las que yo me reúno ahora, ya no lo hacemos en casas, lo hacemos en unos salones de reuniones específicos. ¿Sí? Para esto, porque ya se ha vuelto grande la actividad, pues por un lado no cabemos en una casa y por segundo ya seríamos una molestia muy grande para los de esa casa. Entonces tenemos un salón de reuniones. ¿Tenemos templo? No, no tenemos templo. Cada uno de los que van allí es un templo de Dios. ¿Sí? ¿Tenemos altar? No, no tenemos altar. Tenemos púlpito. ¿Cuál es el altar? Dalo aquí, donde adoramos al Señor, donde se le presentan sacrificios al Señor. Ese es el altar. ¿Sí? Entonces cambiemos todo este lenguaje errado y hablemos la verdad. Ahora vamos a hablar de las características de la iglesia invisible, que realmente son las características más importantes. ¿Por qué? Mire, ahorita en China la iglesia de Jesucristo está creciendo de una manera exponencial. Es maravilloso lo que Dios está haciendo allá. Yo no conozco a nadie que haya venido a contarme directamente experiencias, pero he escuchado a muchos misioneros que están allá, incluso uno, pues digamos, era bastante amigo mío, ya no, pues está por allá, yo estoy por acá, que hablan de las cosas maravillosas que el Señor está haciendo. Entonces ellos no tienen templos, no tienen tradición, no tienen, ¿qué tienen? Biblia, ¿qué tienen? El Espíritu Santo, ¿qué tienen? Una pasión y un fuego por el Señor inmensos, eso es lo que tienen, ¿sí? Y son iglesia del Señor. Así como la tuvieron los coptos, como la tuvo la iglesia de Etiopía cuando el Níger, el etíope llegó allá y empezó a hablar de Cristo, así como las tuvieron los de Decápolis, así como la tuvieron aquellos que le dijeron a Jesús, Señor, vimos a unos que hablaban en tu nombre, pero no andaban con nosotros y nosotros se lo impedimos. Y Jesús les dijo, no se los impida, que ellos están hablando a favor mío, déjenlos. ¿Sí? Después no van a hablar en contra de mí. Entonces, vamos a la iglesia de Jesucristo. Lo primero es que el sacrificio de Jesucristo no tenía como finalidad levantar una religión que compitiera con el judaísmo. No era eso. Jesús no vino a instaurar otra religión. Jesús vino a hacer algo mucho más allá, el paso siguiente a la religión, que era que los hombres pudieran tener una relación con Dios. ¿Sí? Jesús le dijo a Lucas 17, 20 al 21, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros.
Ahora ya Jesús les está diciendo, mire, aquí está el reino de Dios, soy yo, estoy entre vosotros. Pero también se pueden identificar personas que ya estaban en el reino de Dios. Y la iglesia es parte del reino de Dios. No es todo el reino de Dios, pero es parte del reino de Dios. Entonces había personas que ya estaban en el reino de Dios, sino que no les notaba. No usaban sotanas diferentes, no usaban gorritos extraños, muy bonitos, y esa cosita aquí, o esa otra cosa grande de oro, o esa como ventilador que sacan así. Muy bonito, pero eso no los identificaba como iglesia. Estaban ahí entre ellos y nadie sabía quiénes eran. ¿Sí? Entonces, la cruz de Cristo tenía como propósito cumplir, llevar a cabo la obra del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero para una transformación mayor, ¿sí? Ya no visible, ya no de señales. Sí, tenemos algunas señales, incluso muy parecidas al judaísmo, ¿cierto? Tenían 12 tribus, nosotros 12 apóstoles. Ellos tenían la circuncisión, acá como que el bautismo, más o menos se refería a lo mismo. Ellos celebraban la Pascua, nosotros la Santa Cena y algunas otras cosas, sí. Pero era simplemente, acá era la plenitud de lo que allá era un símbolo o una tipología. Entonces Jesús viene a adelantarnos y a meternos al reino de una manera en que hasta ese momento no era conocida. El judaísmo era verdad, por supuesto, siempre fue verdad. ¿Está vigente? Bueno, eso es otro tema demasiado largo para tratar ahora, ya lo veremos. Pero sí hay unos versículos claves. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dos versículos más adelante de esto, de que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Jesús le está enseñando algo que hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Se lo dice más adelante. Y con toda seguridad, con la mentalidad de maestro que tenía Nicodemo, muy conocedor del Antiguo Testamento, con seguridad, si él no lo hizo, para nosotros es muy fácil hacerlo ahora. Conectar con Ezequiel 36, Jeremías 36 también lo dice. Yo voy a leer el pasaje de Ezequiel 36, 25 al 27. Perseguiré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto fue cumplido en Jesucristo. Eso es el nuevo nacimiento. Y es una cosa tan contundente, tan clara, tan específica, que es imposible negarlo a quien lo haya tenido. Yo tuve mi experiencia de nuevo nacimiento. A mí me invitaron pues a un templo de estos donde se mueve el Espíritu Santo con poder, después de estar 27 años en una iglesia que no pudo hacer nada por mí. O sea, sí, la iglesia me enseñó los mandamientos, por supuesto, y me enseñó los sacramentos, pero eran solo cosas externas. O sea, por dentro yo era el mismo. La iglesia me enseñó a mí a beber, a vagabundear, a andar con prostitutas, a ver pornografía, a mentir, a robar. No, la iglesia nunca me enseñó eso, pero nunca me transformó para que yo no lo hiciera. Mi corazón era corrupto, o es, no lo sé, era corrupto. Bueno, hay dos naturalezas en mí, ¿sí? Y yo no podía vencer esas cosas. Sabía que estaban mal, pero no podía. Sin embargo, por la insistencia de una persona, decidí ir a un templo de estos donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y la experiencia que tuve allí fue una experiencia transformadora. O sea, al frente de mí yo sentí, no percibí en mi espíritu. De hecho, no creo que yo hubiera percibido alguna cosa así anteriormente. Yo creo que tenía el espíritu muerto, no lo sé. Pero yo percibí algo dentro que sucedió, lo veía, lo sentía, perdón. No escuché nada, no vi nada con estos ojos. Pero delante de mí alguien muy grande, gigantesco, se puso al frente mío y como que cogió una especie de jarra, una vasija y empezó a derramar como aceite que me entraba por la cabeza y que me llenó completamente todo. Yo caí en una experiencia tremenda, muy poderosa, caí al piso, me revolqué, lloré, moqué, tosí, escupí, bueno, ese sitio que va ahí todo manchado de mis fluidos. Y me levanté con, como con mucha alegría, una experiencia que duró tal vez unos 10 minutos.
y ya empecé a cantar las canciones que ellos estaban cantando. Nadie se extrañó de que a mí me estuviera pasando esto. Nadie fue a ayudarme, nadie fue a decirme, señor, ¿qué le pasa? Usted tiene una crisis emocional, ¿qué le está sucediendo? No, yo no sabía qué me estaba sucediendo, pero ellos sí. Cabe añadir que yo llegué borracho a esa iglesia. O sea, yo el sábado, eso fue un domingo a las 9 de la mañana, a las 4 de la mañana yo me había acostado borracho hasta el tuétano, pues. ¿Sí? Cuando me levanté, que me despertó el reloj despertador en aquella época, con mucho esfuerzo, con mucho, me bañé y salí para ese lugar, me fui en mi carro, yo llegué allá, todavía estaba borracho, todavía estaba mareado, sí me daba como pena que me sintieran el tufo, pero ahí estuve, y Dios hizo una obra. ¿Qué pasó? Aquella persona que me invitó, que era mi hermano, eh, me preguntó al terminar que yo te vi como en una experiencia muy fuerte. ¿Qué pensás de esto? Pues, ¿qué opinas? Yo le dije, hermano, esto es lo más hermoso que a mí me ha pasado en la vida. El problema es que a mí ya no me sacan de aquí. Yo no me di cuenta qué había pasado conmigo, pero ese día yo lo empecé a notar. Le tomé un amor a Dios que yo no conocía. Y conste de que yo toda la vida había sido un buscador del Señor hasta donde me lo permitía la razón, ¿cierto? Fui gnóstico, fui testigo de Jehová. Ya lo último, en la última etapa, pues me metí de fuerte en el catolicismo, no haciendo como parte de administrativo, cosas así, pero iba todos los días a misa, todos los días iba a misa, todos los días comulgaba. Si me sentía en pecado, me confesaba. Ya el padre, ya lo último me daba la penitencia antes de llegar. Yo ya sé que me vas a venir a contar, más o menos. Y bueno, cumplía la penitencia, etcétera, etcétera. He buscado a Dios desde siempre, pero bueno, cuando tuve religión, obviamente defendía mi religión, porque nací ahí simplemente y porque tenía una tradición, porque tenía sacerdotes, porque tenía hostias, porque tenía todo aquello que me han enseñado. Pero una experiencia transformadora nunca me la dio. De hecho, cuando me fui a confirmar, que ya estaba mayorcito, recuerdo que tenía 16 años, el obispo este o la persona que le impone a uno la mano, pues él me impuso la mano, tal como entré, salí, pues la misma cosa, no sucedió ningún cambio. Pero aquí en este lugar donde cuando esta gente empezó a alabar, cayó algo del cielo, entonces mi vida fue transformada. Ahora, toda persona que ha nacido de nuevo tiene un testimonio que contar. De pronto no será algo tan dramático como lo que a mí me sucedió. Por ejemplo, mi esposa cuenta que en este mismo lugar, ella fue 3 meses antes que yo, había un señor de la congregación que empezó a tocar una guitarra y a adorar al Señor, también fue la adoración, y ella tuvo su primera experiencia con Dios fuerte y la transformó. ¿Qué sucedió? Yo de ahí en adelante, pues tuve un cambio muy profundo, sin usar la fuerza de voluntad. Yo no volví a emborracharme como acostumbraba a hacerlo cada 8 días, ir a lugares donde dejaba pues, gran parte de mi sueldo, todo mi sueldo con mujeres que yo no debía estar visitando y haciendo las cosas que hacía. No volví a fumar, no volví a robarle a nadie. Yo era supremamente ladrón en mi función como electricista, pues yo era de los que sí robaba repuestos o decía que cambiaba cosas que no cambiaba, etcétera, etcétera. De un testimonio, no toqué pues ese fondo así de llegar a las calles, pero para allá iba. O sea, el alcohol, por ejemplo, me tenía muy afectado, sino que hasta ese momento todavía podía trabajar, entonces me sustentaba. Pero hubo un cambio profundo y todo creyente tiene un testimonio que contar. Y si no tiene un testimonio que contar, no ha nacido de nuevo. O sea, es imposible que una persona nazca de nuevo sin saber que nació de nuevo. Hay vida para todo aquel que lo desee, ¿sí? En San Juan 17, creo que el 41, Jesús dice, el que quiera conocer la verdad, sabrá si la doctrina es verdadera. O sea, quien quiera conocer la verdad de verdad, la va a conocer. Entonces, aquí es donde ya Jesucristo entra y habla características muy claras y específicas donde él dice, mi iglesia se va a identificar por esto, ¿sí? Por esto. Primero que todo, que en esa congregación van a haber nacidos de nuevo. No porque les echaron agua en la cabeza, no porque los bautizaron con agua. Si usted no ha nacido de nuevo, lo bautizan mojado entra un pecador mojado y sale un pecador mojado. Eso sí, el agua no cambia a nadie. Eso es solo un símbolo externo, otra doctrina que
Tomaría mucho tiempo en explicar de qué se trata, pero igual, sí, es este nuevo nacimiento el que te entra en el reino de los cielos. Eh, entonces Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿sí? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces habla de que el creyente es una persona obediente a los mandamientos del Señor. Ahora fíjese, el que tiene mis mandamientos, dice él, mis mandamientos, no los mandamientos de unos hombres que quisieron imponer, como lo hicieron los sacerdotes y los fariseos en la antigüedad. No, sus mandamientos, o sea, la persona que ha nacido de nuevo tiene una sed profunda por conocer más y más de Jesucristo. Era una persona que tal vez sentía empatía por él, pero ahora lo ama con todas sus fuerzas. Ahora es absolutamente, quiere ser por lo menos, obediente al máximo a las palabras de Jesús. Entonces no son esas personas que se van a ver en todas esas cosas criminales, de maldad, de desorden. Si llega a estar en eso es porque está en rebeldía o porque nunca nació de nuevo. Pero una persona que ha nacido de nuevo tiene un fuego en su interior grandísimo por conocer al Señor, por amarlo, por adorarlo, por obedecerlo, ¿sí? De hecho, ha sido hay veces tan fuerte esto que nos hemos convertido en cierta manera en religiosos y hemos aporreado a otros con nuestro celo por la santidad, ¿sí? Entonces ahí está. Primero, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces usted no puede estar haciendo lo que le da la reverenda voluntad y decir que ama al Señor. Y esto es recurrente en las Escrituras una y otra y otra y otra vez. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Sí, pero yo les diré, apártense de mí, no los conozco, aunque hayan profetizado, aunque hayan hablado en lenguas, aunque hayan hecho esto, y lo otro, pero a mí, ustedes, yo no los conozco. Ustedes me conocen, pero yo no los conozco, porque no han nacido de nuevo. ¿Sí? Un amor fraternal. Juan 13:55 dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tendrán una tradición apostólica desde Pedro hasta el día de segunda venida. No, perdón, no dice eso. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Debe haber un vínculo de amor entre creyentes, ¿sí? Debe existir. Pero si yo voy y comulgo, y pasados 10 minutos que salgo de la iglesia, ya estoy hablando del otro. Estoy yendo a un lugar a ver cómo fue que llegó vestido, cómo fue que llegó vestida, con quién llegó, de dónde salió, qué está haciendo, si levanta las manos y no levanta las manos. O soy misericordia, soy duro, soy... Eso no es una señal de ser iglesia de Jesucristo. Vamos a ver solo tres. El tercero está en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Quien ha nacido de nuevo es una persona que habla a Jesucristo en todo lugar, en todo tiempo, a toda persona. ¿Por qué? Porque simplemente Jesucristo es el eje de su vida, es el centro total de su vida. Y estos son solamente tres características de muchos que el Señor nombra, de las características de los que son su iglesia. Entonces las preguntas, ¿quién fundó tu iglesia y cuándo la fundó? No tienen validez ante ninguno de estos argumentos. Jesucristo fundó una iglesia y no le puso nombre. Católico puede ser una denominación. Evangélico puede ser una denominación. Apostólico, testigo de Jehová puede ser una denominación. Todos somos testigos de Jehová, ¿o no? Por supuesto, testigos de Cristo, todos lo somos. Entonces, bueno, te dejo esta inquietud, aquí termino. Permíteme hacer una oración por ti. Yo sé que hay muchas personas que están recibiendo la palabra de Dios y la comprenden, pero tienen un temor en su corazón por la fuerza con que ha sido arraigada la tradición en sus vidas desde su niñez. Y les da miedo a ellos entregarse completamente al Señor y a la doctrina de la Biblia por el hecho de que tienen miedo a la maldición y a alejarse de aquello a lo que un día valoraron mucho. Pero algún día haré un video acerca de directamente de la Iglesia Católica. Y no tengo nada contra los católicos, pero sí contra los mentirosos que engañan a las personas conscientes de lo que están haciendo. Porque de eso sí hay mucho allí, mucho. Conocen la doctrina y la niegan.
porque están aferrados como fariseos a una religión, porque tienen antigüedad, porque tienen tradición, pero es lo único que tienen. Si quieres conocer a Dios, si quieres nacer de nuevo, yo te prometo que Dios te lo va a permitir, porque al quebrantado, al corazón humillado, al corazón contrito, el Señor no desecha. Si quieres conocer a Dios, cierra tus ojos y repite conmigo. No te garantizo que ya mismo va a pasar algo. Lo que te garantizo es que si tu corazón es sincero en este momento, en pedirle a Dios que se manifieste a tu vida, Él se va a manifestar tarde o temprano. Y si le pides ese nuevo nacimiento, Él te lo va a dar, porque Él es lo que Él busca. Él te ama, Él te quiere, te anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Pero somos nosotros los que vamos a Él pidiendo. ¿Sí? Cierra allí tus ojitos y repite conmigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo levanto mi oración a ti en esta hora, Padre. Tengo muchas ganas de conocerte, Señor. Tengo muchas ganas, Señor, de nacer de nuevo y de tener una relación íntima, nueva y poderosa contigo. De ser obediente a tus mandamientos, de tener paz contigo, de saber que un día voy a partir de este mundo, Señor, y un par de ángeles tuyos me estarán esperando al otro lado de esta realidad para llevarme, Señor, para siempre contigo. Te suplico, Señor, que perdones mis pecados, que me laves con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y me des esa nueva vida abundante. Esos ríos de vida que tú prometiste, Señor, saltarían de nuestro interior, sean para mí una realidad, Dios bueno. Yo he pecado contra ti. Te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me des tu salvación. Y yo por la fe ahora mismo lo recibo, basado en tu promesa, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los siga bendiciendo, hermano.